Padre de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por este día donde nos pusiste a interceder, Señor, donde nos hablaste de intercesión, Señor, donde nosotros podemos entrar, Señor, ahí a ese lugar, Señor, donde tenemos la relación contigo, Señor, a nuestro lugar, bendito Dios, de reunión, Padre, e interceder, sabiendo que podemos clamar conforme tu Espíritu nos dirige, Señor, por personas, por naciones, Señor, pero sobre todo, Padre, pusiste fuertemente en nuestro corazón que oremos por Israel, Señor, por tu pueblo, Señor, por la paz de Jerusalén, Señor. Sea, Señor, en nuestras vidas el corazón de intercesor, bendito Dios, para que podamos ver tu gloria, Señor. No necesitamos, Señor, estar en primera fila para que nos vean, sino necesitamos hacer tu voluntad, Señor. Así que agradecemos, Señor, que cada domingo, Señor, y cada reunión que tenemos aquí, oramos, Señor, tú pones un sentir en nuestro corazón que nos da una identidad de lo que somos en ti, Señor. Alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor, por siempre, Rey de los cielos. Amén y amén. Amén, amén. Y como les decía, vamos a compartir el tema, el fruto de la santificación, y es continuación de lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada hablamos de santifícanos, Señor, en tu nombre, ¿verdad? Y hablábamos de algunas circunstancias en nuestra vida que genera el hecho de que nos santifiquemos, ¿verdad? Porque dice, santifícalos en tu palabra es verdad, dice el Señor Jesús, ¿verdad? En Juan 17:17. Y está hablando acerca de nosotros, para que nosotros también, por supuesto, tomemos la actitud a través de la palabra y recibamos todos los beneficios que se tiene al decidirnos nosotros a santificarnos. Santificarnos, dijimos, era separarnos, ¿verdad? Sí, hacernos hacia la obra de Dios, decidir nosotros por nuestra propia, ahí sí que voluntad, hacerlo para el Señor, ¿verdad? Santificarnos para Él, hacer las cosas conforme a su palabra. Y dejamos bien claro que aunque decidamos servirle al Señor, estar ahí en Él, hacer las cosas como son, aunque nosotros decidamos, vamos a tener problemas, porque nos equivocamos, porque pecamos, pero también tenemos un Dios que nos está llevando, dentro de los puntos que hablamos, ¿verdad?, a la perfección, ¿verdad? Y llevarlo a uno a la perfección no quiere decir que uno no se equivoque, ¿sí? Voy a hablar de equipos, del equipo que usted quiera hablar, de béis, de básquet, de voleibol, de fútbol, de como le guste algo, ¿verdad? ¿Qué pasa? A veces hay equipos que comienzan a formarse, ¿verdad? Y conforme va pasando el tiempo, conforme van jugando juntos, conforme se van entendiendo, ¿verdad?, va pasando algo y de repente ese equipo llega a ser el mejor equipo que hay en una liga donde estén participando. ¿Por qué? Porque se fueron perfeccionando en el tiempo, ¿verdad? Sí, voy a decir, hay alguien, voy a hablar un poquito de fútbol, ¿verdad? Hay alguien que tiene fuerza en su pierna y lo que necesita es tirar la pelota, porque él, como tiene fuerza en su pierna, aunque le pegue suave, ¿verdad?, la pelota va a avanzar porque es la fuerza que está en su pierna. Necesita alguien que corra como flash, ¿va?, para alcanzar la pelota, porque si se la tira a un flash de Zootopia, ¿verdad?, no, ese nunca va a llegar, ¿verdad? Sí, le tira la pelota, lo que aquel respira para llegar al otro lado, nunca va a alcanzar la pelota. Pero si se la tira a alguien que es rápido, que corre rápido, ven, necesita a alguien así, ¿verdad? Sí, un equipo necesita gente que juegue atrás, un buen portero que sepa, que no tenga miedo a tirarse de lo que quieran, y defensas, ¿verdad?, que se entiendan. Hay un montón de circunstancias, pero poco a poco se va perfeccionando. Sin embargo, reciben goles, ¿sí? Sin embargo, a veces un buen jugador que todos lo admiran cuando agarra la pelota, todos, ¿verdad?, y de repente le quiere dar la pelota a otro y se la da mal, también se equivoca. Pero no quiere decir que no
esté caminando hacia la perfección, si se está entrenando, si está buscando ser mejor, si va al gimnasio, si no se desvela, si, ¿me entienden? Hay un montón de circunstancias alrededor, pero puede llegar a perfeccionarse en lo que hace. Pues así es como el Señor quiere cuando nosotros nos decidimos santificarnos para Él. Cuando nosotros tomamos una decisión, también pasamos un proceso. También tenemos que pasar por ahí, porque si no también no aprendemos. A veces si todo nos saliera bien, ¿se imaginan? ¿Sí? ¿Quién estuviera aquí en la iglesia si todo le saliera bien? Ninguno. ¿Sí? Muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo por circunstancias que vivimos, cuestiones que teníamos en nuestro corazón. Algún día aceptamos que estaban en nuestro corazón. Al principio tal vez no, ¿verdad? Y el orgullo y todas esas circunstancias que nos pasaban no nos dejaban acercarnos al Señor, pero conforme fue pasando el tiempo, aceptamos que estaba en nuestro corazón y aceptamos que teníamos necesidad y aceptamos que el único que podría cubrir nuestras necesidades y darnos lo que necesitamos era Él. Ven, si todo nos hubiera salido, ¿se imagina? Sí. Muchos están a veces acostados y dicen, ay, ¿cómo hago para pasar a mi libreta todo este pensamiento de dinero que tengo aquí en la cabeza? Quisiera ver lo que está pensando, ya quisiera que le apareciera en su libreta de ahorro, ¿verdad? Todo ese dinero fuera entrando. Sí, eso nos pasa, ¿no? Sí nos pasa, de verdad nos ha pasado. Entonces, hemos tenido circunstancias y por eso estamos aquí. Pero si todo nos saliera aquí, ¿se imaginan también? Todo nos saliera bien, ¿se imaginan que fuéramos perfectos? Qué tremendo sería, no estaríamos aquí, no necesitaríamos de un Dios que lo lleva a uno a la perfección que uno quiere alcanzar. Lo que pasa es que alcanzar la perfección en el Señor necesita que yo me santifique, que yo me separe para Él, que yo diga voy a hacer lo que Él quiere que yo haga, voy a rendir mi voluntad. Soy duro de cerviz, Señor, quebranta esa voluntad mía y me pongo en tus manos para hacer conforme tú quieres que yo haga. Y cuando hago conforme Él quiere que haga, también me equivoco. ¿Sí? Porque a veces la emoción también me gana. ¿Sí? Yo he vivido circunstancias en mi vida donde uno ve algo del Señor que le funcionó, digamos lo que hizo, y se emociona uno y cree que todas las veces le va a salir igual. Pero Dios no es un Dios repetitivo, ¿me entienden? Dios es un Dios de creatividad. Por eso Él podía agarrar lodo, escupirlo y ponérselo en los ojos a alguien y mira, ¿sí? Por eso Él podía ir ahí a donde el ángel bajaba a la laguna, ¿verdad? Sí. Cuando el Señor bajaba ahí podía ir y todos estaban esperando que el ángel llegara a ver quién llegaba primero. Pero el Señor obraba de otra manera, de maneras que nosotros no podemos entender. Entonces Él va ahí en Betesda y le dice, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué necesitas? Entonces te dices que fíjese que a mí me pasa esto, pero yo, ay Dios, yo paralítico, ¿cómo andar llegando hasta allá? ¿Se imaginan? ¿Cuándo llega un paralítico? ¿Verdad? Solo que lo metieron en un carrito, que en ese tiempo no había más, y lo pusiera ahí, lo dejara venir, pero de repente se nos iba en la laguna y se nos ahoga porque no tenía freno, ¿no? ¿Ven? Hay circunstancias como esas donde Dios obra como Él quiere, pero a veces a nosotros nos gana la emoción, ¿sí? A veces decimos, hacemos, ¿verdad? Pasa algo y nos fue bien cuando hablamos fuerte ese día y todo salió bien porque qué calidad salió, pero yo hablé bien fuerte, entonces todas las veces tengo que hablar fuerte. No, ¿verdad? Si incluso el Señor se le manifiesta al profeta allá en un sonido apacible, pero también ha sido una tormenta. ¿Me entienden? ¿Ven cómo el Señor obra? Él obra como Él quiere y así quiere que nosotros entendamos que cuando nos santificamos nos hacemos a Él y no nos debe de ganar a nosotros
nada que no venga de Él. Nosotros a veces nos emocionamos y nos quitamos, entonces nos equivocamos, pero cuando nos equivocamos debemos de venir con Él. Tenemos esa ventaja que su amor cubre multitud de pecados. Podemos venir con Él y decirle: Señor, mira, me equivoqué, yo pensé que así iba a ser todas las veces, que si yo hablaba bien fuerte las cosas iban a salir bien, pero ya me di cuenta que no. Enséñame tú, pues, Señor, cómo yo debo de hablar, cuándo debo de ser fuerte, cuándo debo de hablar suave. ¿Me entienden? Eso es lo que el Señor quiere, que en esa santificación que nosotros buscamos en Él podamos someternos a hacer como Él quiere. Entonces, hablamos la semana pasada de esa perfección a donde nos lleva, ¿verdad? Que también nos hace uno solo con Cristo, ¿verdad? El santificarnos nos hace que seamos como Él, porque Él también se santificó, ¿verdad? Ahí en Juan 17:19 pueden leer que dice: yo me santifico con ellos para que ellos también se santifiquen, dice el Señor, ¿verdad? Eso vimos la semana pasada, y también vimos que nos alejó del mundo, ¿verdad? Sí, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Dice: no, el mundo eso es lo que les ofrece, pero el que es amigo del mundo, dice la palabra, es enemigo de Dios. Ven. Y el mundo está ahí que nos atrae con sus imanes, va, cada vez que pasamos nos quiere atraer, y nosotros nos rendimos muchas veces. En realidad nos pasa, nos rendimos a las cosas del mundo, pero el Señor dice: no. El mundo lo que les está ofreciendo es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Pero todo eso va a pasar, mas el que permanece en el Señor estará para siempre, mas el que tiene la palabra del Señor permanecerá para siempre. Entonces, nosotros para santificarnos debemos de buscar en la palabra del Señor permanecer. Lo que pasa es que la semana pasada hablamos bien claro de eso: no nos gusta lo que dice la palabra. Las cosas que la palabra nos pide, esas son las que no nos gustan, ¿sí? Pero recuerden que como el hombre no quiso glorificar ni entender el evangelio del Señor como es el evangelio de Dios, dice: no me quisieron adorar, no me quisieron compartir conmigo, no me entendieron, no me reconocieron como su Dios. Entonces, dice, Él decidió usar la locura del evangelio. Entonces el evangelio es una locura. El evangelio va en contra de las cosas que dice el mundo que hay que hacer. Nosotros no hacemos las cosas que dice el mundo, sino nosotros hacemos las cosas que dice la palabra, pero la palabra es contraria a lo que dice el mundo. Entonces yo resulto haciendo cosas contrarias. A la gente no le gusta lo que nosotros como cristianos hacemos, ¿sí? ¿Cuántas naciones piensan ustedes que están en contra de Israel? Sí, ¿verdad? Oíamos ahí la noticia de que en Naciones Unidas hay un grupo especializado en que cada día que pasa, los 365 días del año, se especializa en buscar cosas que no estén bien en Israel y atacar y hablar mal de Israel. ¿Se imaginan? Un grupo especializado en ver que llevaba mal amarrado el turbante, ¿va? Como decía ahí, y buscarle cualquier cosa a Israel. Entonces ellos publican las noticias de cuando Israel mata a alguien, ¿verdad? Pero no dicen que ese alguien iba lleno de bombas o con cuchillo a ver a quién mataba, o ¿me entienden? Las noticias que van en contra de Israel no las sacan, solo sacan las noticias que van a favor de Israel, no las sacan, sino solo las noticias que van en contra de Israel. El mundo, básicamente el mundo entero, son pocas las naciones que defienden a Israel, ¿sí? Guatemala es una bendición porque tiene el amor para con Israel, y la iglesia del Señor Jesucristo debe de manifestarlo. Bueno, esa parte es donde el Señor quiere que nos alejemos, no seamos como el mundo. El concierto de las naciones del mundo quiere que seamos como ellos. Por eso nos quieren imponer una ley gay en Guatemala, ¿verdad? ¿Me entienden? Una ley
que le dé la libertad a los LGTBI para que puedan vivir y hacer todo lo que quieran, ¿verdad? Y puedan venir a exigir sus derechos aquí a la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y se rompan los principios del Señor. Quieren venir y decir, mire, queremos casarnos, somos del mismo sexo. Bueno, perdone, fíjese que aquí dice que varón y hembra los creó el Señor, ¿verdad? Sí, y los unió. Y dijo, estos dos serán uno solo, varón y hembra. ¿Ve? Ahí cambia el asunto. Pero van a querer venir a exigir con leyes, ¿verdad? Y como es una ley, hay que hacerlo. O el pastor se va preso. Se salvaron todos ustedes. Solo el pastor se va a ir preso. Amén. Bueno, hablamos de eso, ¿verdad? Y de otras como Hechos 26. Hechos 26. Del 12 en adelante empieza a hablar un poco de Pablo, cómo relata su conversión. Y en el 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es el Señor Jesucristo hablándole a Pablo. Pablo está diciendo, fíjese que hoy un caballo para Damasco a buscar a los cristianos, a entregar a los que estaban en el camino, y de repente una luz y ¡boom! Ahí dice que me botó del caballo, ¿verdad? Y yo dije, Señor, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy el camino al quien tú persigues, ¿verdad? Y él se queda ciego y el Señor le comienza a hablar. Y una de las cosas que le habla es cuando le dice que lo va a apartar para él, porque a Pablo se le dice, vete a Damasco y ahí se te dirá qué harás. El Señor lo apartó para él, le habló y Pablo decidió santificarse, porque fue Pablo. No hay algo que diga que Dios lo obligó. Pablo, cuando ya salió de los 3 días de ciego, empezó a predicar el evangelio. Fue a buscar incluso a los mismos apóstoles, ¿verdad? Le tenían miedo, no querían ver, porque este Pablo nos va a llevar, ¿verdad? Si ya se va un montón de cristianos, este los va a llevar. Viene de espía o algo así, ¿verdad? Pero Pablo decidió santificarse. Y una de las cosas que el Señor le dice es para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, así como nosotros fuimos alcanzados por esta actitud también de Pablo, que es una bendición para los gentiles, para nosotros, ¿verdad? Fuimos alcanzados para recibir perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es importante que cuando nosotros nos santificamos para el Señor, sepamos que vamos a recibir herencia. La palabra dice, somos coherederos con Cristo, ¿sí? En las regiones celestes. Ahora, ¿cuáles son las regiones celestes? Las regiones celestes es lo espiritual, ¿verdad? ¿Sí? Lo que está en medio de esta tierra física que nosotros vemos y el cielo y la presencia del Señor, ¿verdad? Cuando Daniel comienza a orar, viene el ángel y le dice, desde que tú dispusiste tu corazón, el Señor te oyó y atendió tu petición, pero en el camino se me atravesó el príncipe de Persia en las regiones celestes. Vamos a decir, el intermedio entre la tierra y el cielo que nosotros vemos ahí, pero tal vez lo que vemos son esas regiones celestes, ¿verdad? No podría decir yo, si hay tantos kilómetros y eso. No sabe, pero hay un lugar en las regiones celestes donde nosotros somos llamados por el Señor para reinar también. Dice que la creación aún está esperando la manifestación de los hijos de Dios ante las potestades, incluso y los principados, la manifestación de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no solo se manifiesta cuando la hablamos, sino se manifiesta cuando testificamos de ella.
Cuando nuestras actitudes dice, wow, este es como un cristiano, ¿sí? Lo ven como un cristiano. Allí se está manifestando la palabra de Dios hecha vida en nosotros. Nos santificamos para Él, nos apartamos para Él, con actitudes pequeñas. ¿Me entienden? A veces están ahí el mundo, vamos a echar un trago, ¿verdad? Fumamos y eso no hace malo. Tu cigarrito, ¿verdad? Un jaloncito nada más. Va, pero va pues, ¿verdad? Y lo andan ahí atrayendo a uno, ¿verdad? Y cuando a alguien le gusta, no hay necesidad que lo atraigan, ¿verdad? Dice, el muchachito es chillón y lo pellizcan, ¿ma? Ni modo, feliz de la vida. Es cojo y lo empujan, dice, se va de boca, ¿va? Bueno, es más fácil, ¿verdad? ¿Me entienden? Esas circunstancias. Pero cuando uno no quiere, dice, no. Es que vos no. Pero fíjate que es bien alegre. No. Van a llegar buenas traidas. No. Fíjate, no. ¿Verdad? Vos loco evangélico. Sí. ¿Mentí? Eso es la santificación para el Señor. Nosotros conocemos el bien y el mal, estando en el mundo y estando en el Señor. Entonces, ¿por qué nos dejamos tentar? ¿Por qué nos dejamos llevar? Muchas veces el Señor, hemos orado y hemos dicho, ¿verdad? Líbranos de todo mal. Pero si me santifiqué para el Señor, yo mismo voy a decidir salir y librarme de ese mal que me está llamando en el mundo. Ven, esa santificación es a esto, a lo que Él dice, herencia entre los santificados. Vamos a tener herencia por separarnos para el Señor. ¿Y cuál es la herencia nuestra? ¿Cuál es la mayor herencia que tenemos? La vida eterna. La vida eterna, ¿sí? Morada, dijo el Señor, voy a ir allá a hacer para ustedes un lugar donde vamos a pasar la eternidad con Él, ¿sí? ¿Se imaginan lo que dice la palabra? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón de los que aman a Dios, son las que Él tiene preparadas, ¿sí? No han entrado a nuestro corazón y son las que tienen preparadas para los que aman a Dios. No tenemos ni idea porque nunca lo hemos visto. Nadie nos ha enseñado algo igual a lo que vamos a ver. Nadie nos lo enseña, no tenemos idea, pero tenemos la promesa de que la vamos a ver. Esa es la herencia en realidad que dice aquí Pablo que el Señor le dijo, herencia entre los santificados. Colosenses 1:12. Dice la palabra, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero tenemos esa herencia, ven, gozosos, dice, démosle gracias al Señor porque nos hizo aptos para recibir esa herencia entre los santificados, ¿verdad? Aquí dice la palabra herencia de los santos en luz. ¿Quién es la luz? Jesús, ven, o sea, el que vive en luz. Hay que leer Juan 1. En Juan 1 habla en realidad lo que está diciendo Juan el Bautista, porque a Juan el Bautista le decían que si él era la luz, y decía, no, la luz verdadera, la que alumbra a los hombres es la que va a venir. Ya está hablando del Señor Jesucristo, aquel que cuando él lo ve dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la luz, ¿entienden? Él es la luz que alumbra a los hombres.
pues ahí es donde nosotros vamos a tener herencia en Él. Cuando nosotros nos santificamos y hacemos, vamos a recibir la herencia que Jesús tiene preparado para nosotros. A veces es tan fácil para nosotros decir que somos cristianos y que ya, con eso la hicimos, dijo aquel, ¿verdad? Por default vamos a pasar. Pero Dios quiere que vivamos toda la vida eterna desde el día que recibimos a Cristo Jesús. Quiere que vivamos como si ya estuviéramos, vamos a decir, en la vida eterna. Cuando digo, bueno, ya estamos en la vida eterna, para no confundirlo. Ya estamos en la vida eterna cuando recibimos a Cristo Jesús, pero que vivamos los principios que dice la palabra, ¿sí? Para que desde ya gocemos la vida eterna. ¿Sí? Muchas personas están esperando morirse en la carne para empezar a gozar la vida eterna. Y el Señor nos dio la vida eterna ya. Todas las promesas están aquí. Debemos de vivirla desde ahora. ¿Me entienden? Porque miren, hay cuestiones de la vida eterna o principios de la vida eterna que solo los vamos a poder vivir aquí en la tierra, metidos en este forrito, ¿sí? No las vamos a poder vivir allá arriba, en el cielo, en la presencia del Señor. Miren pues, un principio de la vida eterna o del Señor, de nuestro Dios, de la palabra, de todo lo que nos da, un mandato, un decreto, lo que quieran ver aquí en la palabra es perdonar. Cuando estemos en allá con el Señor, después de haber salido de este forrito, después del rapto, que estemos en su presencia, ¿vamos a necesitar perdonar o no? ¿A quién vamos a perdonar allá? Porque vamos a estar en un cuerpo incorruptible. Allá usted va a poder ver a su peor enemigo aquí en la tierra y no va a sentir lo que hoy siente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No le va a hervir la sangre cuando lo mire, ¿va? Hoy lo mira y que le dé gracias a Dios que soy cristiano, porque si no, y con eso ya lo está matando. Sí, solo con eso ya la hizo, dijo aquel. No necesita agarrarlo con las manos y ahorcarlo. Con esa actitud es suficiente. Bueno, eso no va a pasar allá. ¿Sí? ¿Habrá cuando estemos allá algún necesitado? ¿Van a haber gente ahí en los semáforos allá arriba en el cielo? No, ¿ah? Bueno, ¿a quién vamos a ayudar allá si la palabra dice dad y se os dará? Dice que seamos bondadosos, que ayudemos más, dice, a los hermanos en la fe. Bueno, ¿a quién vamos a ayudar allá? ¿Sí? Le apuesto que va a ver al que le quedó a usted de ver y se va a rayar, porque ya no le hago nada. Lo va a saludar con amor. Hola. Ya ni rencor le va a tener. Bueno, ¿a quién voy a ayudar allá en la vida eterna con el Señor? Entonces, ¿en dónde se debe de aplicar este principio? Aquí. Y yo aplico el principio, sí, solo sí me estoy santificando para el Señor. Si lo hago para los hombres, estoy mal. ¿Sí? Nunca le doy nada a nadie, pero como ese día anda mi jefe conmigo, que mire, saca la billetera, ¿no? Hay que darle a los pobres, dice. Cuidadito si lo hace para los hombres. ¿Sí? Ven. Lo ensucia ahí alguien en una cafetería donde está ahí. No se preocupe. Está con el jefe, ¿va? Si no estuviera el jefe, le cobra la camisa completa, ¿verdad? De verdad. Esos son los principios que en santidad debemos de practicar, aplicar
y vivir aquí. Para eso es que nos vamos a santificar, nos vamos a separar para Él. Pero no solo el hecho de haber recibido a Cristo, ya, ¿verdad? No importa qué actitud tenga tan mala a veces con la gente, con los hermanos y con los no hermanos en Cristo. Tengo una mala actitud, pero me voy. ¿Pero qué va a practicar? Las cuentas que le van a pedir, ¿qué son? ¿Las que están, las del cielo o las de aquí de la tierra? Sí. Los dones que se le dieron, ¿fueron para acá, para la tierra, o para allá, para el reino de los cielos? ¿Cree usted que va a andar orando para que se sanen allá en el cielo? No van a haber enfermos, perdone. ¿Sí? No va a haber a alguien, se libre en el nombre de Jesús. No, ahí todos vamos a vivir libres. Entonces, ¿en dónde hay que practicarlo? ¿En dónde hay que creerlo y vivirlo? Aquí. Pues está esperando morirse para ir a gozar eso. Perdone, no lo vamos a vivir así. Tiene que ser aquí, santificarse aquí, tener el fruto de esa santidad o esa santificación, es aquí donde lo tenemos que ver. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, busquemos hacer conforme la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Herencia entre los santos, dice la palabra, entre los santificados. Yo sí quiero tener esa herencia, ¿verdad? Porque Cristo Jesús dice que yo soy coheredero con Él, no solo en el cielo, sino de las cosas que hizo aquí en la tierra. Porque Él dijo, aún mayores que las que yo hago van a ser ustedes en mi nombre. Entonces yo soy heredero de eso con Él. Yo tengo la fe que Él tenía, tengo el espíritu que moraba en Él, lo tengo dentro de mí. Esa es herencia que Él me dejó. Entonces lo tengo que poner en práctica. Si no lo pongo en práctica, entonces no le estoy creyendo al Señor. En realidad me estoy perdiendo el evangelio. ¿Sí? Estoy pasando de noche en lo que es la obra del Señor. Voy a hacer el que diga, ¿qué hiciste con lo que te di? Ay, es que yo pensé que hasta que viniera aquí, Señor, iba a orar, ¿verdad? ¿Sí? Para que tú proveyeras a todos aquí en el cielo. Olvídese, ahí no le va a faltar nada a nadie. ¿Sí? Es aquí donde tenemos que practicar lo que el Señor nos ha dado. Pero necesitamos santificarnos y saber que nosotros vamos a recibir herencia y que ya recibimos herencia del Señor para que podamos vivir y hacer en la tierra conforme a la voluntad de Él. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces el Señor, ¿qué está diciendo? Instrumento útil. Vas a ser santificado, vas a ser separado para servirme, dice el Señor. El que se santifica va a ser utilizado por el Señor. Pero santificarse requiere renunciar a mí mismo, ¿sí? Renunciar a mi orgullo, renunciar a mis cualidades, ¿sí? Renunciar a lo que yo creo que soy, ¿sí? Renunciar muchas veces incluso a mis propios sueños, a mis propios propósitos. Cuando me pongo en las manos del Señor, entonces reconozco, encuentro lo que Él quiere que yo haga. Probablemente muchos de mis sueños estén incluidos ahí en el Señor, pero están en sus manos.
pero son conforme Él quiere usarme a mí, santificarme, ¿sí? ¿Utensilio para qué? Para honra de Él. Para eso nos quiere levantar, que seamos servidores. Ven, el Señor comparó ahí delante de Satanás, la semana pasada creo que hablamos un poquito, comparó en el desierto cuando estaba ahí con Satanás y le dijo: solo a Él lo adorarás y solo a Él lo servirás. Hizo una equiparación entre servir y adorar a Dios. Entonces, santificarnos requiere servir al Señor, ser instrumento de Dios, no servir al hombre, no hacer las cosas para que el hombre me reconozca. ¿Me entienden? Estoy esperando que el hombre me diga: ay, no hay otro siervo como vos. Nunca he visto a alguien que sirva tan bien como vos, ¿verdad? Sí, sos casi perfecto, ¿verdad? Hasta que se te encontraron tus maquinaciones, le dijeron a Satanás, ¿verdad? Cuando anda buscando unos reconocimiento de otro que no sea el Señor. Además, el Señor conoce los corazones. A mí me pueden ver hacer lo que quieran, pero si mi corazón no está ahí, olvídense, el Señor me conoce muy bien. Entonces, servirlo a Él requiere rendirme, requiere dejar que Él haga como Él quiere, requiere de verdad que yo me deje dirigir por Él. Miren, en este texto habla de utensilios de oro y de plata, y unos de madera y de barro, ¿verdad? Miren pues, este es de barro y este es de madera, ¿sí? Bueno, si yo lo agarro, puedo hacer lo que yo quiera con él, ¿no? ¿O no? Piensan que no. Piensan que si yo lo quiero tirar para allá, se va a oponer el barro y la madera. Y me van a decir: no nos tires, no nos comas, decían aquellos camarones al tiburón, ¿verdad? En la caricatura esa, ¿verdad? Ya se me olvidó cómo se llamaba la caricatura. Espantatiburones, gracias, mi amor. Bueno, si yo quiero tirar esto ahorita para allá, esto se va a poder oponer. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede oponer esto? ¿Ah? Porque no tiene vida. ¿Ah? Es inferior a mi fuerza, dice. ¿Por qué más? Porque sí, bueno, sirve para echar agua, tiene otra utilidad, ¿verdad? Ok, pero ¿por qué no se puede porque solo es un instrumento, ¿no? No, pero aunque fuera hierro, si yo quiero agarrar esa silla y tirarla, tampoco la silla me va a decir: no me tires. ¿Ah? ¿Va que no? ¿Por qué? Porque solo son los instrumentos. A esto es a lo que aquí se refiere. Si yo soy esta vara y el Señor dice: mira, te quiero usar, que te quedes aquí, ¿sí? Esta vara podrá salir corriendo para allá a la puerta e irse a su casa, dijo aquel, que saber cuál es su casa, pero se iría. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Bueno, entonces su función es estar aquí. Dios a veces le dice: bueno, te quedas aquí. No, yo quiero ir. No, aquí quédate. Es que yo quiero. Comienza la necedad, ¿verdad? Pero si me quedo ahí, estoy cumpliendo la voluntad, en nuestro caso, de Dios. Ya está. ¿O creen ustedes que esta vara va a sacar aquí ruidito? Porque como aquí tiene un ojito, y me va a decir: ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué querés que me quede aquí? Yo no quiero. ¿Verdad que no? No tiene sentido que nosotros nos levantemos en contra de las decisiones de Dios. Santificarse para Él es eso, ¿sí? Voy a decir, aquí esto está apartado para estar ahí. Tal vez en algún momento nos va a servir para otra cosa, ¿verdad? Sí. Ya lo agarraron un día de bataca cuando vieron era la batería. Pero ven, no puede hacer nada. Solo obedece a la voluntad del que lo está dirigiendo. Así es.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, solo obedecer a la voluntad de nuestro Dios. Pero no nos gusta, pero queremos hacer como yo quiero. Es que eso está malo. Queremos a veces llamarle la atención a Dios, y Dios es perfecto. En todo lo que hace es perfecto. Entonces, si me pone ahí una semana, ahí me tengo que quedar una semana. Eso es hacer la voluntad de Dios, que es santificarse. Santificarse es me separo para hacer algo. ¿Qué? La voluntad de Dios. Voy a hacer la voluntad de Él. Entonces, si me dice ve, voy. Y si me dice ven, vengo. Así de fácil. Pero nos cuesta, por supuesto que nos cuesta. Pero santificarnos nos quiere llevar ahí. Eso es un instrumento útil, ¿sí? Cuando pasa, digamos, en un carro algo, ¿verdad? Y el mecánico, o el que va a ver, o el que conoce, ¿verdad? Ve ahí y dice, no, aquí se necesita una llave 10. Yo me rasco la cabeza a ver si cuál será la llave 10. Será la llave que usaba Maradona o algo así, que será el 10, ¿verdad? O algo así, pero no le atino. Pero si agarra una llave 14, le va a servir para lo que necesita. Se va a estar dando vueltas el mecánico o el conocedor y no le va a servir la llave 14. Le sirve una llave 10. La llave 10 fue creada con el propósito de servir donde están unos tornillos, donde cabe la llave 10. Así de sencillo. ¿Me entienden? A veces se le da otra utilidad porque agarra la llave y para ver si así funciona, ¿no? Pero no es esa la utilidad para lo que fue hecha la llave 10. Ahí, así, si lo podemos ver más sencillo. Si Dios nos escogió a nosotros para hacer una llave 10, vamos a hacer todo lo que puede hacer una llave 10, porque Dios nos generó con un propósito. No voy a hacer lo que puede hacer un alicate, o lo que puede hacer unas tijeras, o lo que puede, si el Señor hizo a otro podador de grama, pues que el podador de grama corte la grama. Yo soy la llave 10 y hago lo que hace la llave 10. Ahí está, ya me santifiqué para el Señor, ya me separé porque Él me quiere usar en eso. Eso voy a hacer. ¿Entienden? No tengo por qué estar queriendo ir más allá y tener más. Nada que ver, ¿me entienden? Sí, hay quien quiere ser llave 10, tijeras, cortagrama, quiere ser el alambre que conecta la luz, y todo quiere ser. Y no fue llamado para hacer todo. Hay que hacer lo que fuimos llamados a hacer. El que se separa y se santifica para el Señor es este utensilio que es usado en las manos de su Creador, ¿sí? Dios nos creó a nosotros con un propósito. ¿Creen que Dios no sabe cuál es el propósito para el que nos creó? Entonces, ¿por qué nos va a pedir algo que no fuimos creados para eso? ¿Me entienden? No le va a pedir a alguien que sea el cantor. No que no cantemos, nosotros cantamos al Señor, pero que sea el que dirija, ¿no? No, si alguien está llamado para ser el cantor, Dios le va a dar la unción, ¿sí? Si alguien está llamado para ser el que predica, Dios va a llamar y le va a dar la unción para eso. Si alguien está llamado para ser el que sirve, el Señor lo va a utilizar sirviendo. Así es de sencillo. Santificarse requiere eso, que yo también me someta a la voluntad del Señor y hacer como Él quiere, para que yo pueda ser un buen servidor, y que cuando Él me vea, me diga buen siervo fiel, ¿verdad? Entra en el gozo de tu Señor. ¿Me entienden? Y no que el Señor diga, ¿y qué hiciste con los dones que te di? Es que fíjate, Señor, cuando yo cortaba la grama, cortabas la grama. Sí, ¿no viste que? Y fíjate que cuando yo conecté la electricidad, conectaste la electricidad. Sí. Yo no te llamé para eso. Ese no fue el don que yo te di, ¿verdad?
Por eso se quemó esa casa donde conectaste la electricidad, ¿no? Ya viví una experiencia así, no en lo personal. Bueno, estaba yo ahí, pero no fue a mí el que me tocó, ¿no? Un compañero de trabajo. Muchos de ustedes no habían nacido todavía cuando yo empecé a trabajar. Ciertamente, así es. ¿Verdad? Yo trabajo desde el año 1980, o sea que muchos de ustedes no habían nacido, siquiera cuando yo ya trabajaba. Bueno, y él llegó ahí, que fíjate, uno de un carro, me recuerdo que era un Volkswagen de aquellos famosos clásicos, escarabajos, y era verdecito su carro, me recuerdo, y llegó ahí a la oficina y le dijo a otro: mira vos, fíjate que es que parece que tiene una conexión mala. Pues es fácil de arreglar, le dijo el otro. Se metió a hacerlo, ¿verdad? Y cuando arrancaron el carro, agarró fuego el carro. Sí, hizo un corto y agarró fuego el carro y se quemó todo el vieran qué horrible ahí en la oficina, todo, ¡ay, fuego! Y se quemó el carro. ¿Era él el que conocía el sistema eléctrico o no? Eso nos pasa en lo espiritual cuando nos metemos a hacer lo que no fuimos a hacer llamados. Lo que no fuimos llamados a hacer, perdón. Sí, le podemos prender fuego a alguien. ¿Sí? Puede cambiar el rumbo de su vida por estar haciendo yo lo que a mí no me corresponde. Ahora, si me santifico para el Señor, voy a ser el instrumento útil que Él quiere. Entonces la gente va a caminar donde Dios quiere que caminen, ¿verdad? Van a cumplir su propósito. Porque mucha gente a veces sigue el consejo del hombre, no sigue el consejo de Dios. Por eso cuando aconsejamos nosotros decimos: mira, Dios puso esto en mi corazón, conforme a esta palabra que me dio, pero anda, lee la palabra y orale al Señor. Si es esa la voluntad de Dios, hacelo, ¿verdad? Porque también tendemos a equivocar, también tenemos a tener emociones, ¿verdad? Dice la palabra: en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Ven? Efesios 4. Cuatro 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que santificarse también nos lleva a nosotros a tener un crecimiento espiritual. Levantó apóstoles, levantó profetas, levantó evangelistas, levantó pastores, levantó el Señor maestros para que edificáramos la iglesia del Señor. Los santos del Señor, los santificados del Señor, sean edificados a través de los ministerios para que la obra de Dios se lleve adelante. Bueno, también tenemos un crecimiento espiritual, que es el que más necesitamos cuando nos santificamos. Cuando nos separamos para el Señor, sabe Dios que lo que más necesitamos es el conocimiento espiritual. Por eso dice Juan 1:12, que pasamos a ser hijos de Dios. Tenemos el derecho ahora de ser llamados hijos de Dios. Ahora, Dios es espíritu. Entonces, si yo pasé a ser hijo de Él, paso en el ámbito espiritual a ser su hijo. Antes solo era creación, antes tenía más acceso y más control y más entendimiento de las cosas físicas, no conocía las espirituales, pero cuando pasé a ser hijo de Él, por haber recibido a Cristo, por haberlo aceptado, por haber creído en su nombre, entonces pasé al ámbito espiritual. Ahora tengo esa bendición, puedo ver en el ámbito físico, también en el ámbito espiritual. Tengo un crecimiento, tengo que entender que los ministerios fueron llamados para edificarme a mí, para que yo me santifique cada vez más para el Señor. Tengo que entender que los ministerios fueron levantados para eso por Dios. Pero a veces saco la escopeta contra alguien porque
no me gusta, ¿sí? Me cae mal con lo que me dijo. Pero si me aconsejó conforme a la palabra, ya. Pero no, es para edificación. Pablo decía que hay un solo fundamento, la palabra del Señor. Y él decía, y nosotros hemos edificado sobre ese fundamento. Y otros también han edificado sobre ese fundamento, pero que cada quien vea cómo sobreedifica. Quiere decir que yo también tengo que ver cómo voy poniendo mis ladrillitos en la construcción, ¿verdad? Hay un fundamento y hay gente que trae bases, ¿verdad? Trae ladrillos ahí que van haciéndolo fuerte a uno, pero yo también tengo que ver, me tengo que santificar y crecer espiritualmente para poder ver ese crecimiento en mi vida, ese cambio en mi vida. Esa santificación me tiene que llevar a ser otro. Es que si estoy en la iglesia, ¿me entienden? Si acepté a Cristo, si me separé para Él y sigo siendo el mismo, no tiene sentido. Perdón, no tiene sentido. Voy a decir, cuando habían bautizos antes de la palabra original, bapto, ¿verdad? Sí. Lo usaban para teñir en realidad, ¿verdad? Entonces ponían el agua y echaban lo que hoy nosotros diríamos, ahí había un colorante, ¿va? Pero nosotros hoy diríamos la añelina, ¿va? Encemos. Bueno, entonces ahí estaba el agua y le echaban añelina azul. Agarraban una tela blanca, que era lo normal, que todas las telas fueran blancas, y la metían ahí. Cuando salía, ¿de qué color salía? Azul, ¿verdad? ¿Verdad? Ese era el sentido, ¿no? Fue traído y metido ahí para que cuando saliera azul. No hay de otra. Pero ¿qué pasa si no salía azul? Cumplió su propósito, ¿verdad que no? Bueno, así es con nosotros. Fuimos traídos para hacer algo y cuando salgamos de ahí tenemos que salir así. ¿Me entienden? Si me santifico para el Señor, voy a decir, esta tela la separaron para cambiarle el color de blanco a azul. Cuando salga entonces azul, cumplió su propósito. Pero me metí a la iglesia, acepté a Cristo, me santifiqué para Él, pero cuando salgo de ahí, sigo siendo blanco. No tiene sentido. No hay cambio en mi vida. No sirve que yo esté representando a Cristo de esta manera si no estoy dispuesto a cambiar. Si digo que me estoy santificando para Él, pero estoy haciendo lo que a mí se me da la gana, no me estoy santificando para Él, no me estoy sometiendo a su voluntad, no estoy sirviendo para lo que fui hecho. ¿Me entienden? No he cambiado, cada vez que me sacan de ahí, blanco, y otra vez lo meten y blanco, y no cambia. No tiene sentido que nos pase eso. Si el Señor nos mete y nos quiere de un color, tenemos que salir de ese color para que se cumpla el propósito. Pero si sigo en mi necedad parado, olvídense, no voy a llegar a ningún lado. ¿Y saben qué es lo peor? No estoy satisfecho con el evangelio ni con la vida que llevo en Cristo Jesús, porque no estoy haciendo lo que Él quiere, sino estoy haciendo lo que yo quiero. Y como Él no me mandó a hacer lo que yo quiero, sino me mandó a hacer lo que Él quiere, no hay satisfacción en mi corazón. Soy un cristiano que no vive la palabra de Dios. ¿Sí? Estoy frustrado como hijo de Dios. Más puedo hacer carita alegre en la calle, pero no estoy gozoso. ¿Me entienden? Pasa algo y todo inquieto. Si el Señor dice, paz en tu corazón, la que sobrepasa todo entendimiento. Los demás tienen que decir, ¿y vos por qué tan tranquilo? Pues si a mí Dios me dio paz, ¿qué quieres que haga? Es que aquí en la oficina están sacando a todos vos, están echando a toda la gente.
Bueno, yo dependo de Dios. Si Dios quiere que yo siga trabajando en esta oficina, voy a trabajar. Y si no, que me lleve a un lugar mejor, porque Él tiene para mí preparado lo mejor, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos son para bien, porque los planes de Él para nosotros son de bien y no de mal. Ah, bueno, quieto. ¿Me entienden? Pero está ahí en la oficina y viene el jefe y se agacha. Que no me mire porque me puede sacar, dice. No hay paz, no hay confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque no vivo el Evangelio. Vivo mi Evangelio. Eso es bien triste, vivir su propio Evangelio. No nos sirve para nada. ¿Sí? Porque el verdadero Evangelio es de Jesús. Las buenas nuevas, que es el Evangelio, es de Él, no es nuestro. Pero como yo vivo mi propio Evangelio, ¿qué creen que enseño? ¿Ah? ¿Enseño el Evangelio de Jesús o el mío? Entonces, no solo estoy errando, sino que estoy llevando a otros a errar también, con mi propio Evangelio, con mi propia forma de ver las cosas, con mi propia forma de hacer las cosas. No estoy siendo instrumento útil, sino el que no es útil, ¿qué es? Inútil. Bueno, así de sencillo, ¿ven? No hay que ir muy lejos para saber que cuando no se es útil, se es inútil, ¿verdad? Pastor Mike nos decía a veces, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Bien fácil, ¿verdad? Bien facilito. Es se los he dicho algunas veces, ¿verdad? Mi amigo, un amigo que yo tuve en el primer trabajo, yo decía que él era el más sabio con el que he trabajado, ¿verdad? Ese decía, mira vos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tenía razón, ese era bien sabio, ¿no? Porque así es, ¿o no? Sencillo, pero bien cierto. Bueno, así es las cosas en el Señor. El Señor dice, las cosas en mí son sí y amén, ¿verdad? Y que tu sí sea sí y que tu no sea no, ¿verdad? Y a los que están en medio, ¿qué hace? Los vomita, dice el Señor, ¿no? Ven, entonces a veces, como no estamos satisfechos, precisamente porque no estamos siendo el instrumento que Dios quiere. Porque es que yo quiero que Dios me haga a mí esto, ¿verdad? O si Dios me llamó a hacer algo, quiero que ya mañana yo sea ese algo. No quiero pagar el precio de llegar a hacer algo, ¿verdad? David, vas a ser rey, lo ungieron a David, ¿sí? No, y no es que al otro día ya se presentó al palacio y Saúl, haceme el favor, quítate de ahí la silla, mi hijo, porque ahora yo soy el rey. 10 años y piquito pasaron, ¿verdad? Para que él se llegara a sentar a la silla. Y no fue fácil, ¿verdad? Dice que hasta de baboso la hizo David, ¿verdad? Sí, porque babiaba, pues, no por otra cosa, ¿verdad? Sí, hasta de eso tuvo que hacerla David para que lo consideraran loco. Ay. ¿Tuvo temores? Sí, tuvo temores. ¿Tuvo muchas cosas que vivió? Sí, vivió muchas. ¿Persecución? Tuvo persecución. Pero llegó hasta donde Dios dijo. Sí, llegó porque había un propósito, ¿verdad? Grande y maravilloso en el Señor. Entonces, el crecimiento espiritual para nosotros está en eso, en la palabra del Señor, en ser lo que Dios quiere que seamos. Mientras yo me mantenga haciendo lo que Dios quiere que yo haga, voy a crecer. Si no, no voy a crecer. ¿Me entienden? Porque estoy sobreedificando mal. Porque me estoy yendo para otro lado, no para donde Dios quiere. Entonces no voy a crecer. Y pasan los años en la iglesia y no crezco, ¿sí? Al contrario, voy para atrás. Cosas que no pensaba antes del Señor, ahora ya las pienso. De repente me pasan, ¿será cierto que Dios existe? Es que es verdad, perdón, pero pasa en el corazón. Satanás quiere sacarnos a nosotros al Señor del corazón.
Sí, si siempre eso se opuso, no dice que había un velo pues que no nos dejaba ver la luz del evangelio. Él quiere que Dios salga de nuestro corazón. Entonces no tengo un crecimiento espiritual, sino al contrario, un decrecimiento, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. ¿Ven a quién desechamos? Por eso no tenemos un crecimiento espiritual, porque estamos desechando a Dios, porque no quiero hacer lo que Él me dijo que yo hiciera. Es que no me gusta, ¿me entienden? Ay, es que qué vergüenza dar mi brazo a torcer. Ay, ¿qué van a decir si yo perdono? Me van a ver cara de si yo perdono. Si yo trato bien a la gente, esos son abusivos con uno, se aprovechan de uno. Y empiezo con una serie de cosas, ¿verdad? Sí. Yo solo un padre tuve, le dice a Dios. Y no dejamos, no crecemos. ¿Me entienden? Y dice que el Señor lo hace a través de ese espíritu. No se lo hace, miren, perdón, el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios. Ven, la sujeción a la autoridad, wow, es tremenda. La sujeción a la autoridad es bien tremenda. No la tenemos, de verdad no la tenemos. Hacemos lo que se nos da la gana. ¿Sí? Precisamente anoche en la cena de matrimonios estaba yo hablando con una pareja de aquí de la iglesia, y los que vinieron se dieron cuenta con quién estaba hablando. Y les decía yo que ese es un gran problema, ¿verdad? Porque la gente prefiere a veces ir a otro lado antes de venir y hablar con sus pastores lo que están viviendo. Entonces nosotros a veces como pastores nos enteramos de lo que están viviendo, lamentablemente voy a decir, por otras personas. Pero no podemos ir, o yo por lo menos no soy de la idea de ir y decirle, mira, estás viviendo esto, porque no lo quieren hablar con uno. Porque yo ya sé que lo primero que me va a decir es no. ¿Sí? Y se esconden, de verdad. No hay esa sujeción. Entonces, como no hay sujeción, no hay crecimiento espiritual. ¿Sí? Cuando me santifiqué al Señor, le dije al Señor que me iba a sujetar. No, pero es que yo solo dependo de Cristo. Todos dependemos de Cristo. Pero la palabra del Señor dice que hay autoridades que el Señor dejó. A unos constituyó estos, a otros estos, con un sentido. ¿Me entienden? Si no tuviera sentido el Señor, entonces, ¿por qué solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo? ¿Por qué tenían que presentar ellos su machito cabrío, lo que llevaran, su palomino, lo que llevaran al sacerdote? Si no, el Señor hubiera dicho, tráiganlo muchachos ahí en el fuego, tírenlo, vamos, para allá va, ¿verdad? Sí, agarrar al palomino así, quebrarle la cabecita para que no se hindiera. Puro beisbolista, ¿no? No, el Señor siempre generó autoridades. Y como no me sujeto, no crezco espiritualmente, perdón. ¿Y qué creen que enseño afuera? No se sujeten. Perdón, aunque no lo digan a veces, se nota. ¿Ven? No nos sujetamos. Lamentablemente eso prohíbe a nosotros, no nos permite que crezcamos espiritualmente. Entonces, me sujeté, voy a decir, me santifiqué para el Señor, pero no hago lo que Él dice que yo tengo que hacer. Entonces, tengo problemas. Vuelvo a salir blanco de ahí, de donde me metieron para que fuera azul.
Esa es una cuestión que la santificación requiere, sujeción, ¿verdad? Es que me cae mal lo que me dice, siempre me dice lo mismo. Pues sí, pues si no ha cambiado, ¿qué quiere que le diga? Decía ayer Jonathan, ¿verdad? Trajo, por cierto que se llevó una papaya bien chilera que trajo Jonathan. Yo pensé que era una ofrenda para los pastores, pero nada, papaya, piña, manzanas, todos se fueron, que mostró ahí Jonathan, ¿verdad? Y decía Jonathan, algo bien cierto, si quiere usted cosechar papayas como estas, siembre ¿qué? ¿Semilla de qué? De papaya. Bueno, ahí sí es. Pero queremos sembrar, o a veces ni siquiera sembrar, y queremos cosechar buen fruto, ¿verdad? Decía algo que dijo precioso de lo que habló Jonathan, que me quedó bien en mi corazón. Dice, sembramos temor y queremos cosechar autoridad. ¿Qué les parece? Eso no es autoridad. ¿Quién dijo que Dios con temor nos muestra a nosotros su autoridad? Para nada, pero nosotros sí, ¿verdad? Queremos a veces que la gente venga a la iglesia. Si no te vas a ir al infierno, ahí te vas a... Y es cierto, pero no es esa la forma en que la palabra nos manda a hacerlo, ¿sí? A interceder, como hoy nos puso a hacerlo aquí antes de que empezáramos el servicio. Ven. Entonces no hay crecimiento espiritual, pero cuando uno se santifica, por supuesto, sí tiene este crecimiento espiritual que Dios quiere. Segunda de Pedro 3, y con esta me despido, digo, salvo que el público empiece y diga otra. Entonces sí, ya cambia la cosa. Segunda de Pedro 3, 13. Dice la palabra del Señor: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este es a través del crecimiento espiritual. Mientras más vamos creciendo espiritualmente, más vamos creyendo esto. A ver, ¿cuál fue la palabra del Señor hoy que nos dio? Tantos que habíamos aquí, ¿alguien se acuerda? ¿Que le tememos a qué? A la muerte, ¿verdad que sí? Sí. Yo le temía a la muerte, de verdad. Sí, muchas veces creo que se los he dicho, ¿verdad? Me ponía en mi cama cuando era más joven, porque sigo siendo joven, pero ahí era más joven. Y me ponía en mi cama y empezaba a pensar en la muerte. Y miren, me ponía, pero blanco, miren de color que yo soy, me ponía blanco, solo de pensarlo. Y sentía y empezaba a pensar y, ay, ¿cómo irá a ser cuando yo esté en una caja? Saber si me van a enterrar en caja. Yo me veía ahí, ¿verdad? Sí, cuando la gente abra y me mire. Y temía la muerte. Pero cuando leí en la palabra que el amor es más fuerte que la muerte, empecé a cambiar en mi corazón el sentir para con el Señor. Cuando yo entendí que salir de este cuerpo espiritual es ganancia, de este cuerpo físico es ganancia, entonces empecé a vivir en paz, ¿sí? No le temo a la muerte, y he estado cerca de la muerte, pero la palabra, como decía hoy, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice la palabra. Y la muerte está derrotada por el Señor. A Satanás le fue quitada las llaves de la muerte. Hoy yo el día que me vayas, porque el Señor decidió, porque si vivo, vivo para Él, y si muero, muero para Él. Y el Señor en el camino, en el crecimiento espiritual, nos ha ido enseñando. Dice, Felipe nos enseñó eso, ¿verdad? En las enseñanzas de los viernes. El que nace 2 veces, muere una sola vez, dice, ¿verdad? Sí. Pero el que nace solo una vez, muere 2 veces, ¿verdad? Y está en la palabra, ¿verdad? Cuando habla de la segunda muerte. Esa ya no la vamos a vivir nosotros. Nosotros vamos a vivir la muerte esta física, desaparición de aquí,
de lo físico, pero la espiritual no la vamos a tener. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual nos ha hecho llegar hasta ahí. Entonces dice la palabra, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Crecimiento espiritual. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Me voy a saltar hasta el 17. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecimiento espiritual. Santificarse es ir al crecimiento espiritual. El fruto de la santificación es crecimiento espiritual. Necesitamos crecer espiritualmente, no ser niños fluctuantes que no, que fuimos llevados, dice, por estratagemas de hombres, ¿verdad? Sí, vemos una cosa ahí, queremos ir, que todos los hombres quieren estar ahí, yo también, ¿verdad? ¿A dónde va Vicente? Le dicen, ¿verdad? A dónde va toda la gente, para ahí va, ¿verdad? No, el Señor quiere que tengamos un crecimiento espiritual, que nos santifiquemos para Él, que vivamos una vida conforme a su palabra, no como para los hombres, sino como para Él, ¿verdad? Para hacer un instrumento útil en sus manos, ¿verdad? Así que hay fruto en la santificación, vivámoslo, ¿verdad? Para que tengamos una buena vida en Cristo Jesús. La vida eterna ya la tenemos, ¿verdad? Vivámosla y gocémosla, porque si no, qué triste es vivir frustrado uno como hijo de Dios. Amén y amén. Dios los bendiga.